tardes con todos. Estamos aquí nuevamente en nuestro espacio colaborativo Ecosistema Empresarial, un espacio de Cesio Factoring. Recordemos, Cesio es una compañía de factoring donde pueden negociar facturas vigentes por la cual nosotros le vamos a entregar la liquidez de manera inmediata y obviamente nuestra liquidez siempre está acompañada de asesoría empresarial. Y es por eso que hacemos estos espacios colaborativos donde damos la información crítica, estratégica, para que ustedes empresarios tomen buenas decisiones y puedan llevar adelante sus negocios. Esta tarde tenemos como invitado al economista Antonio Pazmiño, un gran profesional, gran amigo. Nos va a hablar acerca de estrategia de precios y rentabilidad, más conocido como pricing. ¿Quién es Antonio Pazmiño? Antonio es cofundador de Vol Consulting Group, una consultora empresarial, y también fue cofundador de Picker Express. Muchos conocerán Picker, sobre todo en la época de la pandemia, que se puso de mayor auge, y por qué no, también unos van a conocer la consultora. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias por participar, por unirte a este espacio colaborativo. Recuerdo cuando te comenté, no dudaste en decirme, me uno, vamos adelante. Así que te agradezco nuevamente. Gracias por tu participación y gracias por traernos este tema tan interesante que va a ayudar a los empresarios a tomar mejores decisiones y en estos momentos críticos poder rentabilizar y saber si su estrategia de precios es la adecuada. Cuidado, estamos fallando en esos temas. Es por eso que estos espacios van directo en los temas críticos y para los empresarios. Nuevamente, Antonio, muchas gracias y bienvenido. Gracias, Jorge. Y como te comenté hace un rato, felicitaciones por este espacio, es increíble. Y nos aprovechamos para conectarnos y dar este valor agregado. Sí, lo que vamos a poder a tratar de en una hora condensar lo más posible de este tema. Gracias, Antonio, bienvenido. El espacio es completamente tuyo. Listo, arrancamos entonces. Ok. Entonces, hola con todos. Un gusto. Como les contaba Jorge, soy parte de Volt Consulting Group. Vamos a hablar hoy día del tema de precios. En Volt, muy rápido, el minuto comercial, ayudamos a compañías medianas a actuar en grande, a conseguir esa visión que quieren en 5 o 10 años, ayudando a transformar la industria en la que están, inspirar a otros a hacerlo y que la compañía perdure en el tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Con consultoría de aceleración de ventas y consultoría financiera, de gestión por resultados financieros que está encaminada a aumentar el valor agregado. Y justamente aquí es donde hay, en el tema del pricing, es donde se juntan las dos de manera crítica. Entonces van a escuchar hoy día a un financiero que conoce y ha aplicado durante ya 7 años con Volt temas de aceleración de ventas y ha sufrido el tema de pricing o buen pricing o mal pricing. Y que al final, luego de que pasa la parte estratégica y marketing, que la vamos a ver al principio, tiene que ver siempre y tiene que cuidarse siempre. Todos los equipos de marketing y los equipos financieros, cuidar la línea final o la línea EBIT de utilidad operativa. Entonces está dividido en dos partes la hora. Una primera parte conceptual y entramos a una parte muy práctica con un modelo de Excel de costo, volumen, beneficio o punto de equilibrio que es necesario para tomar ese tipo de decisiones. Entonces, ¿cuál es el objetivo del pricing? El objetivo del pricing, aunque sorprenda, no es vender más. El objetivo del pricing no debería ser ganar o no debería ser solo ganar market share, porque al momento de ganar espacio de mercado solo a través de precio es fácil, bajas de precio o incluso llegas a regalar el producto y obviamente no es el punto, no lo vamos a regalar literalmente, pero sí puede llegar a un punto, si no se mide el margen de contribución que vamos a ver y la utilidad operativa, se puede llegar a un punto de no entender esa sensibilidad y sin darnos cuenta, si no se está midiendo, tener líneas de productos que están perdiendo plata. Entonces el objetivo del pricing, si nos ponemos, abstraemos un poco y nos ponemos algo filosóficos, cuando una compañía vende un producto, lo que está haciendo es generar valor a la sociedad o a la industria o a la otra compañía que le esté vendiendo.
Entonces el objetivo del pricing en primera instancia es capturar parte de ese valor generado al cliente, sea consumidor final o sea otra compañía. ¿Qué significa capturar el valor generado? Cuando generas valor, que es una palabra muy trillada, como todas estas palabras buzzwords en ecosistemas empresariales, generar valor no es otra cosa que satisfacer una necesidad. Entonces, poner el precio correcto, lo suficientemente alto, para realmente capturar la parte justa de ese valor que le está generando es clave. Como les comenté, estamos hablando de un tema bastante estratégico y filosófico. Pero la otra parte del pricing es quedarse con una parte de ese valor generado, es decir, generar margen, y tener un margen de operación. Entonces, el pricing es un equilibrio y se lo tienen que entender así entre marketing, incluso entre market share y lo que piensa el equipo comercial y de ventas y vender más y el resultado operativo de esa operación. Puede ocurrir, y lo hemos visto en varios casos, que hay una línea específica o un segmento de clientes al que le está vendiendo la compañía que a ligera inspección resulta que es más rentable esta línea que tal vez tiene menor volumen de ventas y no se ha atendido porque parece que no es grande, frente a una línea que tal vez es más grande, pero tiene un mucho menor margen de contribución. Entonces, hay esa fino diferencia o fino control que debería hacerse, que no es solo pensar en ventas o pensar en market share al momento de poner un precio, sino también pensar en la utilidad y el margen de contribución que deja esa línea de productos. Entonces, no es solo vender más, es decir, adquirir más market share, sino también tener ese equilibrio con el margen, cobrar el precio justo que permita capturar este valor. Entonces, al final, y lo repito y lo sigo repitiendo, el objetivo del pricing no es vender más, es mejorar la rentabilidad. Es un equilibrio y como les decía, entendemos en Volt esta parte porque juntamos la parte comercial y marketing con finanzas. Entonces, el equilibrio entre rentabilidad y ventas. Pero, ¿qué es ser estratégico al momento de poner un precio? Y aquí nos vamos a poner un poco estratégico, valga la redundancia, y en temas de marketing. ¿Por qué cobrar más alto? Porque tu compañía puede tener un precio mayor al que tiene la competencia que vende algo muy similar. Entrando a un tema de creación de modelos de negocios o creación de productos o de design thinking, el secreto, entre comillas, de poder cobrar más es ser empático con tu cliente. No solo pensar que es un número más, que tendemos a hacer eso, y solo cuidar al que más vende, al que más compra o al que más le vendemos, o pensar que todos son iguales. Hay que ser empático con el cliente para poder segmentarlo. Y el cliente va a valorar el servicio o el producto en función de que para él sea algo tangible. Algo que si no lo hace y no lo satisface en ese momento y no es inmediato, le causa una molestia muy fuerte. En ese momento está dispuesto a pagar más. Algo que realmente sea insatisfecho. Lo ideal es que nadie haga lo que estás haciendo, eso es utópico, pero al menos que satisfagas una necesidad nueva que la competencia no está satisfaciendo. Si vendes un producto, das un servicio adicional. Si das un servicio, incluyes una alianza con un producto. Entonces estás satisfaciendo algo que la competencia realmente no está satisfaciendo. Pero para saber qué es lo que la competencia no está satisfaciendo, hay que entender al cliente. Al mismo tiempo tiene que ser lucrativo para el cliente comprarnos y es importante para ellos en su cadena de valor. Entonces, en ese momento en el que se conjugan estas cuatro cosas, es posible cobrar más. La otra razón más profunda y más estratégica, y no vamos a andar tanto en esto, es ser estratégico. Y otra vez, así como generar valor, ser estratégico es un término muy usado, poco explicado y probablemente, si yo lo digo, entiendo algo, que es esto que les voy a explicar. Si ustedes lo escuchan, entienden otra cosa. Y si alguien, hay una conversación, se entienden cosas diferentes. Entonces, pongámoslos en blanco y negro. Y esto no es
inventado el hilo negro, esto es el concepto más profundo de estrategia que viene de Michael Porter. ¿Qué es lo que dice o cuál es la práctica? Y en la realidad, ¿por qué puedes cobrar más? No porque eres el mejor, sino porque eres percibido como único. Esa es la forma de poder, a nivel estratégico de marketing, poder cobrar más. Porque si eres el que más rápido haces las cosas y eres el mejor, va a venir otro y va a poner la máquina y va a poder bajar el precio. Y se hace una competencia de precios a la baja, una guerra de precios. Entonces, en el momento que todo el mundo compite solo por ser el mejor, el que más rápido hace, el que hace más barato, el que tiene más opciones, ahí en ese momento entras a competir no de manera estratégica, sino de manera por eficiencia y operatividad. Eso no quiere decir que no hay que hacerlo. Hay una dimensión donde sí hay que ser eficiente, no puedes dejar de ser eficiente. Pero el enfoque para poder comandar o imponer un precio, que es difícil, debe ser percibido por la industria como único. Lo que reciben de ti, de tu producto, de tu servicio, o el conjunto de producto y servicio, debe ser percibido como único para tú poder imponer un precio. Para poner ejemplos, deberías esto venir o generarse, esta diferencia, no solo en la comunicación, que obviamente es importante, sino incluso en todas las actividades que se hace dentro de la compañía, las actividades de producción, de comercialización, de servicio, de marketing, incluso las actividades deberían ser diferentes a las que la competencia ejecuta. ¿A qué me refiero? Si tienen la misma máquina, obviamente van a hacer lo mismo. Comprar una máquina nueva o una máquina diferente puede ser copiable, pero si hay un know-how, que puede ser la misma máquina que se usa, pero hay un know-how interno desarrollado por los químicos, los ingenieros dentro de la planta, que no es fácil de copiar, en ese momento eres percibido como único. Entonces sí hay un trabajo en conjunto para ser percibido como tal, desde las actividades de todos los días hasta la comunicación. Entonces sí es también el segundo punto fuerte de implementar esta estrategia, más que ser estratégico, es que toda la compañía tiene que estar alineada a esa diferenciación. Entonces, si es que está siendo diferente, la generación del valor de la compañía se está dando porque cubre, como les decía hace un segundo, diferentes necesidades que la competencia por alguna razón no está cubriendo. Otra vez, el ejemplo típico es un producto al que le añades un servicio. O cubres la misma necesidad de manera más eficiente. Es el mismo producto, pero por alguna razón tu fórmula es especial y difícil de copiar. Puedes generar constantemente, de manera sostenida, el mismo producto a un menor costo. Entonces, ¿a qué se traduce ser estratégico? Se traduce a altos precios, que es lo que estamos conversando hoy día, o bajos costos que realmente sean sostenibles en el tiempo. ¿Por qué? Porque desde todas tus actividades son diferentes y el cliente te percibe como único. Siente que no hay otra opción en el mercado si no eres tú. A ese nivel, idealmente, hay que llegar para ser estratégico y para poder imponer un precio en el mercado. Que esto es el preludio a la parte financiera. Cuando entramos ya a la parte financiera es algo más aritmético. La condición previa es esto, ser únicos y ser percibidos como únicos. ¿Ok? Hasta ahí con la parte teórica, conceptual de qué es ser estratégico. Obviamente he resumido semestres de clases de estrategia en 20 minutos, pero la esencia creo que se la pueden llevar, ser percibidos como únicos. Entonces, ¿cómo eso traduces lo que viene de los estudios de mercado o del marketing? ¿Cómo lo puedes traducir eso a una decisión de precio? Tiene que venir, obviamente, desde cuál es el precio del mercado. Si es que eres realmente diferente, poder evaluar o hacer escenarios con precios mayores al mercado. Y si no, jugar con los costos y con esta herramienta,
que parece sencilla, que todos sabemos que al final es una simple regla de 3, es el punto de equilibrio, pero si queremos desagregar y simplificar el entendimiento de cualquier operación comercial, industrial o de servicios, se lo puede hacer a través de esto. Y incluso nos sorprendemos y los clientes se sorprenden que nos dicen, pero esto es punto de equilibrio, y hacer eso, sí, pero no lo haces todos los meses, no lo haces con tus números, no controlas en función de eso, y el momento en que no se hace eso y se piensa solo en valor unitario completo y no en margen de contribución, vamos a ver la diferencia, se pierde de vista muchas oportunidades de mejora y de negociación. Entonces, al final, esto se resume en un PIG normal y corriente. Entonces tienes ventas, costo de bienes producidos o costo de mercadería vendida o costo de servicios entregados. Aquí se incluyen tanto los costos variables como los costos fijos y para simplificar el entendimiento, costos nos referimos a todo lo que transforme la materia prima, todos los procesos que se involucren hasta transformarlo en un producto terminado. A eso le llamamos costo, es decir, puesto en la puerta de la planta, listo para despachar. Todo el resto le llamamos gasto, gasto administrativo y de ventas. Y dentro de los gastos también hay gastos fijos y variables, siendo el gasto variable por excelencia la comisión a vendedores, y los gastos fijos generalmente son la mayoría, desde el alquiler hasta el presupuesto de publicidad y marketing. Esto lo volvemos a dividir en costos fijos y variables. Este preludio es importante cuando entremos a la parte del ejemplo práctico. ¿Y cuál es la diferencia entre costo fijo y variable? Para repasar el concepto, el costo variable, el importe mensual de ese rubro, para poner un ejemplo sencillo, materia prima, va a cambiar mes a mes en función del que el volumen de producción o ventas cambie. Y para simplificar los ejemplos, vamos a decir volumen de ventas. Entonces, si cambia el volumen de ventas, ese rubro cambia, ese rubro es variable. Pero en cambio, el costo fijo o los egresos fijos, sea costo o gasto, ese importe mensual se queda igual o muy parecido, de acuerdo a las capacidades que tenga ese importe mensual, mes a mes. Si vendes 10 o vendes 20, igual hay que pagar el alquiler de la planta o de la bodega, de $1.000. Entonces el costo fijo se mantiene en el tiempo y en rangos de volúmenes en una cifra igual durante más tiempo. En cambio, el costo variable probablemente ese rubro cada mes está cambiando. Algo importante también es al momento de dividir el costo variable y costo fijo, el costo variable es mejor medirlo mes a mes, no en función de dólares totales del mes, sino en función de dólares vendidos, es decir, dólares por unidades vendidas. Y medirlo también, es mejor incluso medirlo como un porcentaje de la venta. Y ahí llegamos al concepto de margen de contribución, que lo vamos a ver, lo vamos a recordar en un segundo. En los costos fijos, en cambio, es mejor verlo o medirlo o controlarlo mes a mes, ahí sí como el importe mensual. Gasto $1.000 mensuales o $10.000 mensuales en alquiler. ¿Se pasó o no se pasó ese importe? En cambio, y en esta parte es mejor medirlo como un importe mensual para saber exactamente cuáles son los costos fijos mes a mes, y no como un importe unitario. Vamos a ver por qué he visto discusiones largas de llegar al costo unitario total, fijo más variable, de qué costos absorber para costear el inventario, pero eso es una cuestión más contable y está bien y es necesaria, la discusión tiene que estar. La discusión de qué costos fijos absorber en cada línea de producto y cada unidad de negocio. Pero eso limita muchísimo una conversación más ágil, que es la que van a poder ver acá. Y sí sirve para la contabilidad y para valorar bien el inventario, y es necesaria, pero a nivel de gerencia y de proyecciones y de marketing y de pricing, es más fácil verlo en esta forma de variable y fijo.
Y algo importante de mencionar de los egresos fijos, estaba intentando mencionar que son escalonados. ¿Por qué son escalonados? Porque el egreso fijo va a depender no del volumen, sino que va a depender de las decisiones gerenciales. Quiero subir el presupuesto de publicidad o quiero bajar el presupuesto de publicidad. Por ejemplo, es una decisión gerencial, está cambiando ese rubro, no porque el volumen subió o bajó, sino por una decisión gerencial o estratégica. Y también los egresos fijos cambian en función de la capacidad que tenga ese egreso fijo. Un caso muy sencillo es un alquiler de una bodega en la que gastas $10,000, tiene una capacidad específica. En el momento en que se va ocupando esa capacidad, tienes que gastar $10,000 más en una bodega parecida. Pero tienes un rango de volumen durante el cual el egreso fijo se mantiene. Y ahí también, esto también se presta a confusión. Lo vamos a ver, no hay ningún egreso completamente fijo. El egreso variable es un egreso 100% o directamente relacionado al cambio de volumen, pero el egreso fijo tiene una variación escalonada de acuerdo al rango y capacidades que tenga, al rango de volumen y capacidades de atención que tenga ese gasto. Otro gasto es, por ejemplo, el costo fijo de un vendedor. ¿Cuántas ventas puede hacer un vendedor? El costo fijo de un sueldo de una persona que atienda en un puesto de servicio, cuántas clientes pueda atender. Entonces, eso se puede y se debería manejar y entender claro las capacidades que tiene ese egreso fijo. Y eso también aporta a la discusión de la absorción de costos en el costo unitario y es clave para poder proyectar luego. Entonces, pasamos a un tema de confusión antes de entrar al modelo de costo-volumen-beneficio, que normalmente se da. ¿Cuánto estoy ganando? Si es que no está claro en referencia a qué estás calculando ese porcentaje de ganancia, si es en función de las ventas o en función del costo unitario de la mercadería que estás vendiendo, se puede prestar a confusión y es importante hacer esta diferencia entre cuando hablas de markup, cuando tienes el costo, o cuando hablas de margen o markdown. Entonces, en esta operación, sencillísima, vendo algo a 10, me cuesta 7, me quedan $3. En esta operación estás ganando 30% o 30 centavos por cada $10 que vendes. Pero al mismo tiempo, acá abajo está calculado, tienes un markup de 42.86%. ¿Cómo se calcula ese markup? Multiplicando $7, que es el costo de lo que estás comprando y vendiendo, por 1.42. Y eso te va a llevar a un precio de $10. ¿Cuándo se presta esto tema a confusión? Que parece sencillo y todos sabemos. Cuando tienes y estás comprando una mercadería y dices otra vez, quiero ganar 30%, pero no especifica si es 30% de margen o 30% de markup. Y coges estos $7 y los multiplicas por 1.30 y vas a llegar a un precio final de 9.1 y no un precio de 10. Y cuando regresas al PIG, vas a tener ventas de 9.1 a la que le vas a quitar el mismo costo de 7 y vas a tener una utilidad realmente de $2.1. Y por ende, vas a haber computado mal y tienes un margen de 23% en vez de 30%, que es probablemente lo que esperabas al hacer esta multiplicación. Esto es aritmética, es sencillo, pero vale la aclaración porque sí se presta a confusión. De aquí en adelante, cuando conversemos de margen y de lo que me queda, estamos hablando de margen o de markdown, de 30%, no de markup. ¿Por qué? Porque al momento de poner un precio, queremos saber cuánto me deja por cada unidad que vendo, y después de eso, la siguiente pregunta es, ¿cuántas unidades tengo que vender para cubrir los egresos fijos que me genera la capacidad de poder generar ese volumen? Lo vamos a ver con un ejemplo en un segundo. Ok. Entonces, algo interesante o alguna herramienta útil que la podemos subir luego de la charla ejemplifica lo que estaba comentando. Es que una compañía comercial está ganando entre el 30 a 40%, una compañía que compra y vende algo, de margen.
pero tiene un markup, como les comentaba, de 1.43 o 43%. ¿Cómo llegamos a esos valores? Tienes algo que estás comprando a $70 que lo multiplicas por 1.43 y debes llegar a un precio de 100. Cuando restas 70 de ese precio de 100, te queda una utilidad de $30, que 30 dividido para el precio de 100, estamos en 30%. Entonces, hay una equivalencia, no es que uno está mal o está bien. Hay una equivalencia entre las dos formas de calcularlo, otra vez, es aritmética. Entonces, si quieres ganar un 36%, el markup debería ser de 1.56 o 56.5. Entonces, al momento de tener clara esta equivalencia para tu equipo comercial o tu equipo de marketing o el equipo de producción, incluso el equipo de compra, todo el mundo puede hablar el mismo idioma. Esa sería la utilidad de tener esa alineación y unificación de conceptos y de términos para que se pueda y no haya confusiones innecesarias realmente en este caso. Entonces, esta tabla la podemos enviar al final. Es simplemente una tabla de equivalencias donde calculas y el margen que obtienes, si tienes el precio del producto y quieres ganar 54%, deberías multiplicarlo el precio que estás comprando por 2.17, deberías por ende vender a $152 esa mercadería. Otro ejemplo típico es de un restaurante. Es una regla de oro que el restaurante debería ganar, y ahí es cuando se presta confusión. El 300% tiene un 300% de ganancia, y no tiene un 300% de ganancia. Tiene un markup de 3.33 veces con respecto a lo que compra, pero no tiene 300% de ganancia. Tiene un 70% de margen sobre ventas. Entonces, esta herramienta y esta lógica es importante para el siguiente paso en la explicación de costo, volumen, beneficio que vamos a ver ahorita. Estar claros que de aquí en adelante vamos a hablar exclusivamente de margen, que es porcentaje sobre ventas y no porcentaje sobre el costo. Y tener esto claro, o estos conceptos claros, ayuda a evitar confusiones. Ok. Aquí vamos al modelo, que otra vez es el punto de equilibrio. Lo repasamos rápido antes de entrar a la parte práctica, donde el ejercicio difícil cuando tienes una compañía en marcha es estar de acuerdo al principio en qué son costos variables unitarios y qué sí son costos fijos y gastos fijos. Ese ejercicio al principio a veces cuesta, pero una vez que te pones de acuerdo, el punto es poder controlarlo mes a mes y estar de acuerdo, marketing, finanzas y el equipo de operaciones incluso. Cómo reportarlo y cómo medirlo. Entonces, en este ejemplo es sencillo. Si cada unidad que vendo, la vendo a $10 y cada unidad me cuesta 5, me queda $5 por cada unidad que vendo, y eso es margen de contribución. ¿Por qué margen de contribución? Porque es cuánto contribuye cada unidad que vendes a cubrir lo que está aquí abajo, que son los egresos fijos. Entonces, asumamos que esta compañía, y que esto está en miles, asumamos que esta compañía tiene un costo fijos de alquiler de bodegas de $10.000 y tiene gastos fijos, entre gastos de vendedores y publicidad, de 35. Entonces, la pregunta es, como les dije al principio, es una regla de 3, ¿cuántas unidades tengo que vender que sé que me dejan $5 para cubrir esos $45 y llegar al punto de equilibrio? Entonces, al momento de dividirlo, me va a dar 9 unidades. Tengo que vender 9 unidades que las vendo a $10, es decir, tengo ventas totales de 90, que me cuestan $5 cada unidad, tengo costos totales variables de 45, y esos 45 justamente me sirven para cubrir los egresos fijos. Esto y la limitación original del punto de equilibrio es que esto funciona en dólares y en unidades para un solo producto. En la práctica, obviamente, tienes cientos de productos o diferentes portafolios de productos que puedas agrupar como similares por tamaño o por industria. Entonces, la forma financiera de transformar este costo, volumen, beneficio a algo que puedas
usar para varias líneas de negocio es transformarlo en un mix de ventas, que lo vamos a ver, y conversar esto no en función de dólares absolutos y unidades, sino en función de dólares relativos o porcentajes relativos a la venta. Entonces, es lo mismo decir o expresar esto que está aquí a la izquierda, esta columna, o expresarlo de esta forma. Por cada dólar que vendo, 50% de ese dólar, los 50 centavos, me quedan libres para cubrir los costos fijos, o me contribuyen a cubrir los costos fijos. Y es la misma operación, pero en vez de dividir 45 para 5, divides 45 para 50%, y llegas no a las unidades que tienes que vender, sino a los dólares totales que tienes que vender, es decir, 90 dólares. Y otra vez, de aquí en adelante les decía, vamos a hablar en función de margen, este 50%, y de aquí en adelante es más fácil hablar en función de porcentajes sobre ventas cuando hablamos de margen de contribución. Perdón. Entonces, ¿qué pasa cuando esto lo vuelves o lo transformas en P&G, esta operación de punto de equilibrio? Vende 90, te cuesta 55, porque era 45 más 10 de variable, 45, 9 por 5, 45 de costos variables y 10 de costos fijos, 55. Te quedan 35 de utilidad bruta, y eso es importante, se me estaba pasando, margen de contribución o utilidad variable no es lo mismo que utilidad bruta, lo vamos a ver en un rato también, y justamente esos 35 son los 35 que cubren los gastos fijos, pero quedas tablas, quedas en cero. El EBIT, que es lo que deberías controlar, queda en cero. Nadie está aquí sentado escuchando a las 6:30 de la tarde a alguien hablar de esto para no ganar plata. Entonces, ¿qué es lo que haces? Engañas a la fórmula y puedes comenzar a modelar el precio. Y aquí es donde explotamos esta herramienta de punto de equilibrio o costo, volumen, beneficio. ¿Por qué se llama costo, volumen, beneficio? Estaba olvidando de comentarlo. Porque incluye, y es lo que muchas veces se olvida al hablar de precio y al hablar de costos y de costear un producto, incluye el aspecto del volumen. Y eso es lo clave al momento de poner el precio, porque hay una necesidad precio-volumen muy importante que es difícil de pronosticar, pero si tienes un modelo como el que vamos a ver, puedes hacer un acercamiento o al menos tener claro los supuestos de qué depende esa sensibilidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para no salir tablas? Que en el caso anterior, engañamos a la regla de 3, engañamos a la fórmula. Antes le decías cuántas unidades, o le preguntabas a la fórmula, cuántas unidades tengo que vender para cubrir 45 dólares de costos fijos, y arrojaba 9, y ahorita le dices a la fórmula, ok, aparte de cubrir estos 45 de egreso fijo, necesito que generes o cubras 5 dólares más, que realmente es la utilidad operativa que queremos ganar. Y lo que va a resultar de eso es unas unidades vendidas a un precio específico que al final de toda la operación, en vez de dejarnos 0, nos deje 5 dólares de ganancia. Entonces, ese es un ejemplo muy, muy simplificado de lo que van a ver ahorita. Y este tipo de modelos o modelamiento de precio ayuda a contestarle estas preguntas. ¿Cómo afecta un cambio en el precio de resultados en la empresa? ¿Es mejor subir el precio o subir el volumen de unidades vendidas? Si gasto $1,000 más o $10,000 más al mes en publicidad, ¿cuánto más tengo que vender? Como les decía, unimos comercial y marketing y finanzas. Somos financieros que entendemos que cada vez que decimos que publicidad es un gasto, está el gerente de marketing diciéndonos no es un gasto, es una inversión, lo entendemos, pero si es una inversión tiene que dar rendimientos. Y eso se mide en función de este CDP. Y al mismo tiempo somos financieros que entendemos que hay que dar un presupuesto robusto y suficiente al equipo de ventas y al equipo de marketing para que logren los objetivos que son necesarios para los modelos financieros y para poder cobrar ese precio que estamos poniendo. Entonces, aquí es cuando se hace muy complejo ser estratégico, porque todos tienen que estar de acuerdo. Finanzas, operaciones y marketing. ¿En qué es lo que nos va a diferenciar? ¿Qué es lo que vamos a ver ahorita? Vamos a ver un Excel. Este es el resumen de un CDP que no es otra cosa que un P&G o un estado de resultados reexpresado en los conceptos que estábamos viendo antes, en egresos variables y egresos fijos.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Hay un precio unitario promedio ponderado. Vamos a ver cómo llegamos a esos $12. Vamos a suponer que esta compañía hace camisas o vende camisetas a $12 y que vende 5.000 unidades al mes. Eso obviamente nos va a dar unas ventas de $60.000 al mes. Lo que van a ver en la primera columna de este ejercicio es los dólares mensuales, tanto de ventas como de los importes variables y fijos. La segunda columna es la misma información, pero expresada como porcentaje de ventas. Y la tercera columna es la misma información, pero expresada como dólares por cada unidad vendida. Para simplificar el ejemplo, vamos a usar unidades vendidas y no unidades producidas. Entonces, ¿qué es lo que tienes aquí? Ventas totales. Los egresos variables, que en este ejemplo son el 60% de cada dólar que vende, que suman $36.000, o es lo mismo decir $7.25, por poner un ejemplo sencillo, de materia prima, por 5.000 unidades que se vendieron, deberían darme los $36.250 en negativo. El saldo de esta primera operación es la utilidad variable. Cuando hablamos en dólares, le llamamos, y esto es semántica, pero es importante estar de acuerdo, le llamamos utilidad variable, porque estás hablando de los dólares totales mensuales, $23.000 es lo que te queda, a el porcentaje sobre ventas de ese valor, ese es el margen de contribución, y esta es la contribución $4.75, la contribución de cada unidad que vende, la contribución unitaria. Entonces, utilidad variable, margen de contribución y contribución unitaria de cada unidad vendida es lo mismo, es equivalente. Luego pasas a la siguiente parte, donde asumimos, y este es el supuesto más fuerte de este escenario, que con $17.778 puedes vender 5.000 unidades. Y por eso les decía al principio que lo más difícil y lo que más se complica es entender cuál es la capacidad de vender o producir estos volúmenes a este precio, a este costo de este egreso fijo. Ahí lo que estás asumiendo es que con $5.000, por ejemplo, si hace camisas, puedes pagar el taller, puedes pagar el alquiler, puedes pagar la depreciación de las máquinas que están acá abajo. Se asume que con ese egreso fijo puedes vender 5.000 unidades a $12. Eso es el supuesto más fuerte. Y lo mismo con los gastos fijos. Se asume que es suficiente $10.000 repartidos entre los gerentes de marketing y el gerente general y los vendedores y la publicidad, es suficiente para llegar a vender $5.000. Eso es un supuesto importante que ahorita me tienen que creer, pero en la práctica se debería controlar con la tendencia histórica. Si es una compañía que tiene una historia, debería hacer sentido con la tendencia histórica. Si se desvía cuando hacen un modelo como este y es necesaria o se encuentra una desviación muy grande con respecto a la tendencia histórica, tiene que cuestionarse. Entonces, en esta compañía vendes $23.000, gastas $17.000 y queda prácticamente $6.000 de utilidad operativa o EBIT, que es Earnings Before Interest and Taxes, que eso es un 10% de margen operativo o un 10% de utilidad unitaria luego de cubrir todos los costos operacionales. De aquí sí estamos incluyendo la depreciación porque tienes que recuperar la inversión en activos fijos y los activos fijos son los que usas para producir o vender estas 5.000 unidades. No están incluidos acá y no deberían incluirse los intereses ni otros gastos que no sean operativos o sean familiares o algo por el estilo, o regulatorios sí, o de impuestos impositivos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esa diferencia? Porque si tienes un gerente general o un gerente administrativo, lo debes evaluar hasta esta línea. O un gerente operativo. ¿Por qué? Porque la operación puede estar bien, pero pueden haber habido malas decisiones financieras este año o años anteriores que cargan mucho los intereses. Y pues incluso en esta situación, ganando 10% de EBIT o de utilidad operativa o de margen operativo, si tienes una mala estructura financiera en el balance, puedes estar en una pérdida contable o una pérdida antes de impuestos. Y tampoco los impuestos, porque la estrategia tributaria es diferente a la estrategia operativa. Entonces hay que juzgar las cosas por
su nombre y apellido, por lo que son. La operación por la operación, y la operación debería juzgarse hasta aquí, y el precio debería ponerse en función de esta línea de resultados, no en función de la última. Si es que por intereses no estás ganando lo que quisieras ganar, eso es otra historia. No puedes obligar al mercado a vender más caro o aceptar un precio más caro cuando no lo puedes hacer, o esperar vender más cuando el mercado no lo pueda aceptar. Son dos tipos de problemas diferentes y es importante tener esto en cuenta. Entonces, vamos a un caso práctico donde en un modelo podemos evidenciar todo lo que hemos venido conversando. El primer problema que estábamos viendo era cómo convertimos esta herramienta de punto de equilibrio, como es normalmente conocida, en algo que sí podamos usar y que no se limite a un solo producto porque está expresado en unidades. Transformamos todo a una unidad promedio ponderado y a un precio promedio ponderado y a un margen promedio ponderado. Si tienes 3 productos es sencillo, por ser un poco más grande. Si tienes 3 productos es sencillo y el punto es encontrar el mix de ventas de la compañía para poder hacer este ejercicio como compañía y no perjudicar a la compañía en general por hacer una línea rentable o tener una línea que no sea rentable sin una visión de compañía. Entonces, si es una compañía pequeña y solo tiene 3 productos, esto hace sentido. Si es una compañía muy grande y tiene más de 100 productos, en vez de decirle producto, a esto le llamas portafolio 1, 2 y 3 de productos similares, sea por una línea específica. Uno es la materia prima verde, el otro es la materia prima roja. Lo puedes separar si tienen precios y márgenes diferentes. O por tipo de clientes, los clientes A o los clientes B que tienen diferentes segmentos de mercado, puedes dividir esto en portafolios si tienes cientos de productos o cientos de SKUs. Y ahí otra vez, van a ver que este modelo es muy sencillo, muy simplificado, sirve para tomar esa decisión de precio, pero en la práctica probablemente aquí, en este ejercicio de entender tu mix de ventas y acordar un precio promedio ponderado de 12 y un costo variable unitario de 7.25, es donde muchas veces se pasa mucho tiempo. Al momento de recoger la información, primero decidir y diseñarlo, y luego a recoger la información y controlarlo. Obviamente esto ahí es cuando ayudan los sistemas ERP y demás. Entonces, muy sencillo, tienes 3 productos de 5, 15, 25 dólares, de los cuales el 50% de tu venta es del producto más barato, de 5 dólares, el 30% de tu venta es del producto de 15 dólares y el 20% de tu venta es el producto de 25. Por ende, el precio por medio ponderado, multiplicando ese porcentaje por el precio, es 12 dólares. Lo mismo se hace con el costo variable unitario. El primero tiene 2.50, 8 y 18 el tercero. De acuerdo a la ponderación de las unidades vendidas, el costo promedio ponderado es 7.25, por ende el margen promedio, o la utilidad promedio ponderado, perdón, la contribución unitaria promedio ponderado es 4.75 y el margen de contribución promedio ponderado es 39%. Entonces, es crear este mix de ventas, simplificar mucho la operación, porque al final esto es lo que se puede discutir. Si no lo puedes simplificar a este nivel gerencial o corporativo, muchas veces tendemos a perdernos en el detalle y se evita tomar decisiones, que es lo más importante, poder tomar decisiones precisas que luego generen un impacto positivo en las ventas y en la utilidad. Entonces, una vez sorteado este primer obstáculo, que como les dije aquí es sencillo, es una tabla y un promedio ponderado aritmético, en la práctica es más complejo, vamos a aplicar esto al modelo, que como les expliqué hace un segundo, tiene 12 dólares de precio promedio ponderado y tiene 5.000 unidades y que resultan estas ventas. Entonces, lo que ven en este modelo, y contestando las preguntas que estábamos revisando antes, que son las que estaban acá, ¿cómo afecta un cambio de precio de los resultados de la empresa? Vamos a hacer primero el modelo en un término que nos encanta a los economistas, que es ceteris paribus. ¿Qué pasa si muevo el precio y nada más se mueve? Eso es imposible, ustedes saben que es imposible en la práctica, pero ¿qué pasa? ¿O qué es mejor? Entonces, ¿qué pasa si subo el precio 10%? De 12 dólares
a 13,20. Lo que va a cambiar es la utilidad variable. Déjame hacer un poco más pequeño. Va a cambiar la utilidad variable. Si es que logras al mismo tiempo tanto subir el precio como mantener el costo variable, tienes una maravilla de negocio, deberías mantenerlo y se mantiene o debería disminuirse el margen de contribución. Entonces, sí hay una dinámica interesante en ese sentido. La otra es, ¿qué es mejor? El ejemplo está un poco diferente, acá estamos con $20,000. ¿Qué es mejor? ¿Subir el precio o vender más? Si subes exactamente lo mismo y todo se mantiene igual, da lo mismo, o es muy parecido el efecto. ¿Okay? Si subes el precio 10%, o si subes el volumen 10%, el P por Q es muy parecido. Pero, como estábamos conversando al principio, en la práctica, y este modelo te ayuda, valga la redundancia, a modelarlo, si subes 10% en precio, les mencionaba, hay una elasticidad de precio-volumen. Lo más probable es que el volumen baje. Entonces, si hace sentido o tiene sentido subir 10% el precio, si es que la reducción en volumen que se espera consecuente de esa subida en precio es menor en proporción. Solo ahí hace sentido. Si es que cuando subimos el precio, no sube de precio, no caen tanto las ventas. Si es que subimos el precio 10%, pero las ventas caen en un 12%, vamos a ganar al final menos utilidad. ¿Por qué podemos proyectar esto tan rápido? Es por esta simplificación del modelo de variables y fijos. Porque todo lo que se está moviendo, si se dan cuenta, es el volumen y el precio unitario, que cambia las ventas, que son menores en este caso. Cambia la utilidad variable, pero los egresos fijos se mantienen. Porque mes a mes ese cambio no va a cambiar los egresos fijos. No estás cambiando de escalón, de rango. Está pasando de 5.000 a 4.400. Por ende, no es que vas a poder reducir los egresos fijos o subir en su defecto los egresos fijos. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Subir el precio o subir el volumen? Va a depender muchísimo de la situación. Pero también subir volumen y que sin gastar un centavo más o sin dar descuentos, también es irreal. Entonces, cuando buscas subir volumen y no estás siendo estratégico, eso también es otro supuesto, y no puedes mantener el precio, vas a tener que dar un descuento por volumen. Entonces, otra vez, hace sentido subir el volumen cuando el descuento que te ves obligado a dar para subir esas 500 unidades adicionales al mes es menor al aumento de porcentual en el precio unitario. Y también, si queremos complicar más esto aún, sabemos que subir las unidades vendidas a un 15%, aparte del descuento de 5%, ahí estamos mejor. Acuérdense, el original es 3.194. Si queremos subir las ventas a un 15% y logramos solo dar un descuento del 5% del precio original, estamos ganando más, estamos ganando casi $2.000 más al mes. Pero también sabemos que eso no viene gratis. Aparte del descuento, lo más probable es que tengas que gastar $10.000 más en una campaña nueva. Entonces, el efecto neto en una discusión muy contable es difícil de interpretar. El efecto y con un modelaje de la operación simplificada en este tipo de modelos financieros, en cambio, es más fácil de entender los drivers de ese efecto neto y poder calcularlo con más precisión. Entonces, aquí, si regresamos todo, estamos ganando, creo que $1.300 o algo por el estilo. En ese escenario es mucho más real. Es decir, el escenario original era 3.194. Voy a ponerlo acá. En este escenario más complejo,
estamos generando, digamos, en un escenario donde hay una promesa de parte del equipo de ventas, del equipo de marketing, gerente, si gastamos $1,000 más al mes en esta nueva campaña, aseguramos vender el 15% más al mes. Aparte de ese $1,000 más, necesitamos, aparte de esa campaña, dar un descuento del 5%. El efecto neto de una estrategia, que lo estoy relatando en un minuto, obviamente detrás de eso hay estudios de mercado, hay estrategias de comunicación, el efecto neto positivo es de $1,200 adicionales, siempre y cuando se cumplan las ventas. Entonces, esta es la virtud de simplificar toda la operación en una, le decimos de cariño, servilleta, en una sola espacio que ni siquiera es A4. Esto es, si lo imprimes, esto es un A3. En un A3 ayuda a tomar decisiones. Detrás de esto, todos estos datos y todos estos supuestos deberían estar completamente sustentados por el equipo de producción, por el equipo de marketing y por anexos y anexos a este tipo de trabajo. Pero debería lograrse que todo el equipo reduzca esa decisión a este tipo de cuadros. Solo para tocar el tema de la absorción del costo y costo unitario, están de amarillo marcados lo que fuera el costo y el costo unitario. En todos estos escenarios que vimos, asumíamos que el 725 se mantiene. ¿Cuándo se crea esta discusión entre contabilidad, finanzas y marketing? Cuando la prioridad es contable de valorar el inventario y no lo es hacer este tipo de ejercicios para saber cuánto vamos a ganar. Ahí es que se crea esta discusión muchas veces innecesaria. Para poner un ejemplo, este sería el costo variable del que estamos usando para hacer esta dinámica y este modelo. Este sería el costo variable unitario, perdón, el costo variable unitario. Este sería el costo fijo unitario, que va a depender del volumen. Y el de arriba es el costo variable unitario, y esa suma entre esos dos sería el costo inventariable, o el costo que va a inventario, el costo total. Que si no lo vendes, eso es lo que debería subirse al inventario. Entonces, como les decía al principio, este costo, o este CVP, costo volumen beneficio, cost volume profit en inglés, entiende o hace claro y evidente el efecto del volumen. Entonces, ¿qué pasa con el costo? Si sube el volumen, se asume, y asumiendo que puedes mantener el costo, el variable de la materia prima, por ejemplo, se queda en 7.25, no va a variar, pero lo que sí va a variar en función del volumen es estos 91 centavos que antes eran $1. Entonces ahora el costo total va a estar en 8.16 de ese mes, va a estar en 8.16 en vez de 8.25. ¿Qué pasa? Como les decía al principio, la discusión es importante, pero es una discusión contable y eso en la práctica al final no debería ser prioridad. La prioridad debería ser vender al mejor precio posible y vender al mejor margen posible, realmente. Y al mismo tiempo vender a la mayor utilización de capacidad. Entonces, ese es nuestro intento. No sé si aquí abrimos a preguntas, Luis o Jorge, de en una hora simplificar y dar ejemplos prácticos de cómo el precio no es solo ventas, el precio no es solo marketing, el precio también es finanzas y el precio debería ser utilidad. Al final, si hay un esfuerzo inmenso durante todo el año de hacer campañas y nos desayunamos al final del año que no tenemos utilidad o no tenemos plata, hay un gran problema, ¿no? Les dejo aquí también la página de Gold donde pueden encontrar estos modelos que estábamos enseñando y también contenido de valor. Siguiendo el buen ejemplo de Cesio, también estamos creando valor con estas herramientas. No sé si ahí abrimos a preguntas. Acá también les dejo el mail para cualquier pregunta.
Muchísimas gracias, Antonio. Una excelente presentación. Creo que con la información que nos has transmitido, que nos has brindado, podemos tomar decisiones para mejorar el precio de nuestros productos, el tema del pricing. Y había un tema importante. Antes de dar espacio a las preguntas, desde ya los invito a los participantes a hacer las preguntas, por favor, en la opción preguntas y respuestas o Q&A, si lo tienen en español o en inglés, por favor, a través de esta vía nos pueden hacer llegar las preguntas para transmitirle a Antonio y poderles despejar. Yo digo, la otra vez estaba revisando algo importante con un cliente y es a veces un poco la falta de comunicación o la desconexión que existe siempre entre el departamento financiero y el departamento comercial y de marketing, ¿no? 100%. Es una realidad y yo digo, ¿cómo sería distinto si estos dos grandes mundos, porque de los dos obviamente se necesita para lograr los objetivos, se necesita el mundo financiero y se necesita el mundo comercial, si los dos se llegaran a comunicar de manera fluida, ¿cómo podrían lograr grandes objetivos? Porque el financiero conoce muchas herramientas, estrategias que el comercial no conoce, y el comercial conoce el mercado, el comercial un poco Correcto. más y te da ese estudio de mercado que, como lo veíamos hace 2 semanas, la investigación de mercado, qué importante es para definir también el precio y el número de cantidades. Entonces, con esas dos informaciones y con estos dos departamentos claves, la empresa puede tener un crecimiento muy acelerado. Y, y agarrándome de eso, Estoy... o te interrumpí. No, sigue por favor, Sí, Antonio. agarrándome de eso es clave y lo vemos. Y si me permites 30 segundos comerciales, por eso vendemos marketing y finanzas. Porque al final, si haces las dos cosas esas dos áreas, más área de operaciones, se comunican y trabajan alineados, eso es ser estratégico. Porque al final ahí es donde deberías maximizar la rentabilidad y la utilidad de no solo del PIG, sino de la inversión en activos que estás haciendo, sea cuentas por cobrar, o sea inventario, o sea activos fijos. Entonces, en ese momento donde se alinean los departamentos, estás siendo estratégico y lo más probable es que seas rentable. Cuando hay esa desalineación, crean esos problemas y se desaprovechan muchísimas oportunidades. Sí. Y ahí invitamos pues a los empresarios que nos están viendo, pues por favor que consideren esos aspectos, ¿no? Otro tema importante también que estaba visualizando es el tema de algo tan sencillo, ¿no? El markup y el margen. Algo que uno dice, no, Sí, pues es que esto es algo tan simple que ni para qué revisarlo. Cuidado. Y tú nos diste ese ejemplo clave. Una cosa es hablar del 30% del margen y otra cosa es cómo lo ves reflejado en el markup. Entonces, ahí está, porque a veces también decimos, no pasa nada, súmale 1.3 que ya está, ahí está, ese es el precio. Grave error, sobre todo en las pequeñas empresas, en las microempresas, cuando estamos empezando, es un error muy tradicional o muy recurrente. Y quizás hoy nos han dado una gran herramienta para poder identificarlo. Vamos a empezar con las preguntas. Tenemos una pregunta. Hemos visto el modelo para fijar precios en bienes. ¿Cómo fijamos precios en servicios profesionales? Nos pregunta Galo Terán. Mira, ese es mi caso, Galo. Es más complejo porque vas a tener costos variables muy bajos. Máximo vas a tener un gasto variable de una comisión a un vendedor o un descuento. Y costos variables de 10, 5%. Y el resto debería estar para cubrir los egresos fijos, costos y gastos. Entonces, ¿qué es lo complejo? Es entender la capacidad de atención a ese volumen que tienen tus egresos fijos. Y eso ya es un tema de tu negocio y de cada operación. Si no, yo ya tengo en mi cabeza que, por poner un ejemplo, no real, que un analista puede manejar 10 clientes. Entonces, ¿cuánto me cuesta un analista? De acuerdo a su capacidad. Y ahí lo llevamos a este costo unitario total fijo que estábamos viendo y costo unitario total. Si es más complejo y en servicios generalmente hay más riesgo, porque si vendes uno, si completas la utilización de tu capacidad de egresos fijos, eres muy rentable, si no, tienes que pagar los egresos fijos sí o sí. Entonces es cuestión de ver los egresos fijos casi como una máquina.
nada más que es más difícil y tratar de ocupar el 100% de la capacidad del egreso fijo, se llame bodega, se llame sueldo, o se llame un presupuesto de publicidad. Es más difícil porque no tienes una instrucción que venga del fabricante de la máquina que diga esta es la capacidad. Ahí viene que hay personas de varios potenciales de desarrollo, hay publicidad que sí funciona y no funciona, pero igual tienes que pagar los $1000. Entonces sí es más complejo porque viene un tema muy amarrado a operaciones, que tienes que entender bien tu operación y eso transformarlo a unidades versus egresos fijos y la capacidad de esos egresos fijos. Pero para afinar la respuesta, el modelo es el mismo. Todo lo que va a pasar es que tienes menos costos variables y más costos fijos. Sí, y ahí también distribuir el tema de las horas, ¿no? Sí. En temas de servicios profesionales, en consultorías, tienes al gerente unas cuantas horas ubicado en esta propuesta o en este contrato específico, y a su vez el equipo, el analista, cuántas horas y todo eso. Y ahí una vez cuando has costeado eso, ya puedes obviamente manejar el tema del precio. Sí, Tenemos otra pregunta, Juan Carlos Gilbert. En situaciones actuales, los costos de fletes marítimos China-Ecuador están subiendo, son muy altos y o fluctúan. Suponiendo eso, ¿cómo aplicamos el modelo de costeo para considerar costos volátiles? ¿Aplica a costo bodegaje, costo de flete local o costo de flete internacional? Sí, el tema que nos propone Juan Carlos es real, a pesar de que ya ahorita ya se viene la tendencia hacia baja del flete marítimo, pero todavía están precios muy altos, sobre todo desde China, ¿no? ¿Qué le respondemos a Juan Carlos? Hay dos partes, quiero contestar en dos partes. Primero, la parte de estructura, de cómo usar el modelo, y luego potenciales soluciones. Entonces, la parte de estructura, cómo usar el modelo, es definir qué si son costos variables y qué son costos fijos. Los que mencionas, bodegaje, flete local y flete internacional, realmente deberías aplicarlos como costo variable. Y el resto, asumiendo el resto, serían costos fijos. Entonces, cambiarías en el modelo el margen de contribución, porque subiría el porcentaje de costo que es absorbido por las ventas. Déjame solo proyectar para que esté claro. Y eso es lo que subiría. Y lo que mes a mes deberías hacer un supuesto y controlar ese supuesto entre variable y fijo. Eso en cuanto a la estructura del modelo, que igual se puede usar. Si hay alta volatilidad, lo que hace son tres escenarios. ¿Qué pasa si este mes se mantiene igual, al 60% como vimos? ¿Qué pasa si tengo que, si se me trepa y lleva un 80% de las ventas y no puedo, ahí ya estoy viendo la respuesta de negocios, y no puedo subirle el precio al cliente? ¿Qué pasa en ese escenario? ¿Qué pasa si baja? O si sube mucho más, o me veo obligado, que ya sube un 90-95% de este precio, y me veo obligado a transmitirle ese valor al cliente. Déjame hacer un ejemplo súper rápido. Déjame volver a proyectar para ver esa parte. A ver si es interesante. Pero sí, a nivel de estructura es definir claramente qué son costos fijos. Todo lo que estás mencionando son costos fijos. Pero a nivel de solución de negocios, ya la segunda parte de la respuesta, es si es que esto se te trepa a un 80% este valor y, digamos, esto todavía aguanta o soporta, disculpen, llegar a un 80% y te va a quedar aquí $15,000 y te quedan acá $20,000 y sales ese mes con un resultado, deberías tratar de cuidar a los clientes y no subir el precio. Entonces, si ya llega un punto donde se sube a 90%, esta herramienta sirve para decir, ok, ¿cuánto más o cuánto es lo mínimo que le tengo que transmitir al cliente con las debidas justificaciones para que esto siga siendo viable por estos meses de alta incertidumbre? Entonces, el modelo te sirve para hacer escenarios y para definir luego cuál es el precio máximo al que deberías transmitirle al cliente de acuerdo a la situación de incertidumbre que todos estamos viviendo y es conocida por todos, ¿no? No sé si eso contesta tu pregunta, Juan Carlos. Sí, muy buena respuesta.
Y ahí también lo importante, ¿no? La información. Aquí cuando nosotros tenemos la información clara, podemos tomar decisiones y eso es lo importante que siempre nosotros vamos a transmitir en cuanto a la experiencia. Juan Carlos ya nos dice que sí, está comprendido. Muchas gracias. Gracias también, Juan Carlos, por tu pregunta. Y definitivamente, ¿no? O sea, con información podemos tomar decisiones, podemos ponerle un rumbo hacia dónde nos dirigimos, pero sin información es imposible. Hoy, con el mercado tan competitivo, a veces subir precio no es la mejor decisión porque eso te afectaría en volumen. Seguramente vas a vender menos. Pero si el mercado definitivamente, también tienes que considerar que no eres el único al que le ha subido el flete. Correcto. Quizás hay unos que tuvieron suerte y están estoqueados. Quizás. Sí. Quizás hay unos que están estoqueados. Sí, el escenario ideal, sí. Y eso es bueno, pues no van a subir el precio, seguramente van a tener un buen margen, aprovecharon la oportunidad, pero no es sostenible y en el largo plazo igual el mercado va a tener que ir subiendo precio sobre estos escenarios, ¿no? Cuando el precio o los costos no vienen hacia la baja, sino que se mantienen en la alza, definitivamente el precio cambió porque ya todos automáticamente el mercado, oferta y demanda, se pone de acuerdo sin ponerse en contacto, se pone de acuerdo y dice, no, pues tenemos que seguir manejando el mismo margen, tenemos que seguir ganando los mismos dólares. La economía es hermosa. Déjame regresar a mis años universitarios. Sí, porque incluso hemos visto casos donde dices, ya no puedo hacer más, así, a la interna se discute, dices, ya no puedo hacer más, tengo que subir el precio. Lamentablemente, el gerente comercial anda a decirle a todo el mundo que vamos a subir el precio. Y al día siguiente regresa con la noticia que la gente, ok, sí, acepto el precio. Sí, se están dando esos casos porque todo el mundo está subiendo el precio porque, como tú dices, no es algo exclusivo, no es producto de una ineficiencia de la compañía en particular, es un producto del mercado en general. Entonces, sí se puede jugar en ciertas situaciones con eso, hay que tener cuidado, la forma correcta de decirlo, pero se está dando. Antonio, para finalizar el espacio, unas palabras, por favor, para los amigos empresarios desde tu experiencia. ¿Qué recomendaciones puedes brindarles? Agarrando justo lo que estás diciendo de la información, aunque vimos ahorita en esta hora un modelo que realmente es sencillo, es aritmético y de conceptos claros, el gran supuesto que estábamos haciendo es que todos los valores que están ahí son verdad. Entonces es importante tener tanto la información de mercado como de tu operación clara, como la gente de marketing, como la eficiencia de la publicidad y de tus vendedores, tener eso clarísimo y luego tener estos modelos financieros o modelos mentales, conceptuales, para poder tomar decisiones. Pero es una unión de las dos, de información confiable y verificable, y luego interpretarla y poder analizar, porque al final el trabajo del empresario es tomar decisiones, planificar en función de esa decisión y luego controlar esa decisión, que ahí entra la importancia de la parte contable. Si con este modelo es fácil proyectar, haciendo un supuesto específico, en el momento que haces un supuesto estás tomando una decisión, y luego de 3 meses controlar esa decisión con contabilidad en el caso financiero y complementar esa información contable con información operativa más detallada de qué pasó en marketing, qué pasó en el mercado, qué pasó en las operaciones. Eso por un lado, y el segundo, para también resumir, que salió esa idea muy buena de la cooperación que estábamos teniendo, lo importante para poder imponer un precio es ser estratégico. Ser estratégico es algo que se dice fácil, pero es al final lo más difícil de hacer empresa, que es alinear a mucha gente, probablemente muy inteligente y con mucha capacidad y con mucha experiencia, hacia una visión del gerente general de una compañía, y alinear en particular comercial y finanzas siempre es difícil, pero en el momento que eso ocurre, está siendo estratégico y está siendo muy probablemente rentable. Muchísimas gracias nuevamente, Antonio. Muchas gracias por tu participación, por seguir colaborando en este espacio. Pues te agradezco, te mando un abrazo enorme. Y a los participantes les comparto un poco de información acerca de Sesio Factoring. Y volviendo al tema de la presentación de Antonio, sí, Antonio me va a ayudar con su presentación y yo les voy a compartir la presentación y si es posible la plantilla también, a pesar de que Antonio ya nos indicó pues que la plantilla la podemos también obtener a través de la página de Vol Consulting Group.
Entonces, les comento brevemente de quién es Sesio Factoring, los que estamos impulsando el ecosistema empresarial. Somos una empresa que ofrece liquidez inmediata a través de la compra de cartera, es decir, las cuentas por cobrar, y la gestión de pago a proveedores. Lo uno es factoring, lo otro es confirming, junto a una asesoría empresarial gratuita, y es por eso que nosotros este tema de las asesorías, el tema del ecosistema empresarial, darle información al empresario para nosotros es clave. Y es lo que nos marca la diferencia, es nuestro valor agregado. Nosotros podemos también hacer negociaciones 100% digitales. Dependerá de cómo desea el cliente, siempre trabajamos a disposición del cliente. Si el cliente quiere presencial, presencial, si quiere digital, digital. Y ahí está el propósito, somos coherentes con nuestro propósito de perfeccionar y desarrollar el ecosistema empresarial, y producto de eso desarrollamos este espacio colaborativo. En los modelos de factoring que tenemos factoring, el factoring con aceptación y el confirming. Esos son los tres servicios que tenemos, que los ponemos a su disposición. Y no nos olvidemos que la próxima semana también lo tenemos al economista Stefano Mansur, consultor experto también de Vol Consulting Group y partner de Regional del grupo 4S. Vamos a hablar acerca de la aceleración comercial en tiempos de pandemia. Seguimos viendo también los enfoques comerciales de cómo crecer. Definitivamente, si no le damos importancia a los temas comerciales, el negocio, por más crisis que exista, no se va a mover. Tenemos que tomar nuevas estrategias, tenemos que adaptar, tenemos que ver qué opciones y decisiones tomamos siempre con información. Entonces los esperamos la próxima semana en este espacio de Sesio Factoring, el ecosistema empresarial. Les agradezco por su participación a todos. Ahí están nuestras páginas web, están nuestras redes, y gracias nuevamente también a Capacités, por el cual también nos dan este espacio o esta posibilidad de poder dar estos diplomas de participación en los webinars con el aval de una institución educativa como lo es Capacités. Muchísimas gracias a todos. Antonio, nuevamente un fuerte abrazo, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.